El siglo XIX va a ser un siglo difícil para España, un siglo más bien triste, si se quiere, porque va a ser un siglo de conflictos interiores, un siglo de pérdida de todas las posesiones españolas de ultramar, la pérdida del gran imperio español en América, en una primera fase coincidiendo con la invasión francesa y los años posteriores, en los años 20, y a finales del siglo con la guerra con Estados Unidos en 1898, toda la crisis del 98. Un siglo que además dentro va a estar, dentro de las fronteras españolas, va a estar caracterizado también por revoluciones, pronunciamientos liberales, por las guerras entre liberales y carlistas, la primera guerra de África en el norte de África, en el Rif también, que triunfará finalmente con las armas españolas, pero indudablemente es una época complicada y difícil. Esto afecta a la Iglesia y sobre todo afecta porque va a haber aquí un gran conflicto en el plano de las ideas. La entrada del liberalismo de origen en gran medida francés, con una línea de vertiente claramente secularizante y laicista, crecientemente laicista, sobre todo en sus formas más radicales, va a llevar a las desamortizaciones liberales del siglo XIX, a toda una serie de medidas para limitar la vida de la Iglesia y la fuerza de la Iglesia, y a la reacción, por lo tanto, de los católicos, de los sectores católicos, que ven todo esto como un ataque y como un desarraigo de España respecto de lo que ha sido su tradición secular como nación católica. Sobre todo esto se va a manifestar en el carlismo y en otras formas de pensamiento tradicionalista. Ese liberalismo tiene unos momentos álgidos, como es bajo el reinado de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, del cual ya hemos hablado, o el trienio liberal de 1820 al 23, protagonizado por Riego, en el cual tiene lugar en el año 1820 la segunda desamortización, y que quedará cortada luego por ser un periodo breve, y una oleada de anticlericalismo con una fuerte persecución, con asesinatos de religiosos y sacerdotes, y una guerra realista también de los realistas, un precedente de las guerras carlistas que reacciona frente a todo esto y finalmente culmina con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis de Francia para acabar con este periodo liberal. Una nueva fase desamortizadora y anticlerical tendrá lugar en el año 1835 con la desamortización definitiva de Mendizábal, ministro liberal masón, que se expropia los bienes de los religiosos y de las religiosas, los bienes de la Iglesia, se obliga a secularizar o a marcharse o a pasar el clero secular a todos los religiosos varones, y va a ser la desamortización definitiva, con unas consecuencias catastróficas. Desde el punto de vista económico, no se resarcen las arcas del Estado, que estaba en ese momento empeñado en la primera guerra carlista. Desde el punto de vista social, va a haber un mayor empobrecimiento de las masas campesinas, que antes tenían una serie de ventajas, muchas veces en el tipo de arrendamientos o de condiciones en que trabajaban bajo las instituciones eclesiásticas, y van a pasar ahora a un régimen de primer capitalismo en el campo. Quienes se benefician son algunos propietarios burgueses o de la nobleza. Unas consecuencias catastróficas desde el punto de vista artístico, con el abandono y la ruina de muchos monasterios y conventos, y desde el punto de vista de la cultura, con la desaparición de bibliotecas centenarias. Los archivos se salvaron más llevándose al Archivo Histórico Nacional de Madrid, que se gestó precisamente con la disolución de las órdenes religiosas y de las órdenes militares. Y, por otra parte, un desastre también en el campo de la religiosidad popular, puesto que muchos de estos monasterios y conventos eran un punto de referencia en la vida religiosa del pueblo. En esta época, precisamente, se desarrolló como oposición frente a todas estas ideas liberales el carlismo, a partir de un conflicto legitimista, de un conflicto de legitimidad monárquica. Esta parte del carlismo se identifica con la tradición española, y por eso es también identificado con el tradicionalismo. La defensa de los fueros, de los derechos forales de algunas regiones españolas, la defensa de la tradición española católica, de una monarquía
no absolutista, como en muchas ocasiones se ha dicho, sino con autoridad, eso sí, pero lo que era la idea de la monarquía templada o monarquía moderada que desarrollaron los pensadores españoles de los siglos XVI y XVII, y este carlismo que va a dar lugar no solo a estas guerras, con una base popular fortísima, es un movimiento interclasista, está en todas las clases sociales, hay desde la nobleza hasta el pueblo llano, ahí se desarrolla el carlismo, y unos intelectuales carlistas, pensadores como Gabino Tejado, Magín Ferrer, o posteriormente también en las segundas fases del carlismo, el propio rey Carlos VII, uno de los pretendientes carlistas, o sobre todo Aparici y Guijarro, o más tardíamente Vázquez de Mella, los dos Nocedal, o ya en el siglo XX Víctor Pradera, igual que Vázquez de Mella en primera parte del siglo XX. Va a tener lugar 3 guerras carlistas, las más importantes, la primera y la tercera, pero esto también supone evidentemente un empobrecimiento de la vida diaria española y una tensión dentro de la sociedad española. Cuando todo esto se va apaciguando y el carlismo también tiene una representación parlamentaria importante, el carlismo recoge en gran medida la vertiente social católica y a partir de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum va a aparecer también un catolicismo social español, como había sucedido en otros países de Europa. En España ya estaba precedido por los círculos católicos de obreros del padre Vicent, jesuita, y del padre Ceferino González, dominico, que posteriormente sería obispo de Córdoba y también arzobispo primado de Toledo, primado de España. El padre Ceferino González, además, es uno de los impulsores de la filosofía tomista, de una renovación tomista en la España del siglo XIX. Y precisamente, hablando de filosofía y del pensamiento, en este siglo XIX y dentro del campo tradicional, fundamentalmente hay que destacar 2 intelectuales cuyo pensamiento va a trascender las figuras pirenaicas, como van a ser el sacerdote catalán Jaime Balmes y el pensador extremeño Juan Donoso Cortés, quien con su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo ofrece una visión teológica de la historia y al mismo tiempo se le ha considerado como un profeta o alguien que vislumbró muchas de las realidades que luego se fueron desarrollando, tuvieron lugar a lo largo del siglo XX y que llegan sus consecuencias hasta nuestros días, y que ha tenido además también discípulos en el ámbito intelectual como un Carl Schmitt. La figura de Balmes, uno de los aspectos más relevantes es la comparación que hace entre el catolicismo y el protestantismo, y cómo señala que el protestantismo conduce hacia un indiferentismo religioso. Defiende el celibato sacerdotal también frente a algunas penetraciones de vías protestantes en el catolicismo, y él trató de apaciguar las guerras y las tensiones entre liberales y carlistas por medio de un matrimonio mixto entre Isabel II y el conde de Montemolín, que sería el pretendiente carlista Carlos VI. Este catolicismo se va a manifestar en el ámbito social, además de esos círculos católicos de obreros, en una primera configuración ya a finales del siglo XIX y más a inicios del XX de sindicatos católicos, cooperativas, sobre todo en el ámbito rural, promovidas muchas veces por sacerdotes, y también la aparición de algunos sindicatos y medios de comunicación católicos, o incluso de algún partido católico, como la Unión Católica de Pidal y Mon y de Menéndez Pelayo, que fracasará. La figura de Menéndez Pelayo es otro de los intelectuales destacados de esta época de finales del siglo XIX e inicios del XX, historiador, crítico literario, con su Historia de los heterodoxos españoles y numerosos otros trabajos que tiene sobre aspectos de literatura y de historia. La figura de Menéndez Pelayo, igual que Balmes y Donoso Cortés, trascenderá también
las fronteras españolas. Y en el siglo XIX, entre las figuras de la santidad, cabría destacar a muchos fundadores de órdenes y congregaciones religiosas. Entre ellos, sobre todo, el padre Antonio María Claret, San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos, los cordimarianos, o fundadoras de congregaciones religiosas orientadas a la caridad, como puede ser Santa Teresa Jornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, o también Santa Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, ministras de los enfermos. Dentro de todo este panorama podemos destacar también a otra figura vinculada, igual que San Antonio María Claret, con Isabel II, como es la Madre Patrocinio de las Llagas, monja concepcionista, mística, que alcanza también un relieve importante, como en su día, de algún modo, lo había alcanzado la Madre Ágreda también en su epistolario con el rey Felipe IV. Momentos difíciles, pero momentos también bendecidos por Dios a través de estos santos, el Espíritu Santo iluminando a la vida de la Iglesia a través del testimonio de los santos.